Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la palabra de Dios cundía y se propagaba. Cuando cumplieron su misión, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cirineo, Manahén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo gritando: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, en este día, primer miércoles, día dedicado a San José, del mes de mayo, mes dedicado a la Virgen, en estas lecturas que hemos escuchado, en los Hechos de los Apóstoles,
como saben, los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de San Lucas. San Lucas escribe el Evangelio, me va enseñando todo acerca de Jesucristo, lo que necesitamos para nuestra salvación, hasta su resurrección y ascensión. Y los Hechos de los Apóstoles es la continuación, después que viene Pentecostés, el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. Y por eso nos pone aquí como la Iglesia reunidos en oración, un día en que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a los que los he llamado. Pone los Hechos de los Apóstoles la acción del Espíritu Santo. Y esto, San José se dejaba guiar por Dios, pero lo hacía el Señor por medio de un ángel. La situación de la Santísima Virgen y de San José, ciertamente que el discernimiento ordinario no era suficiente para poder averiguar cuál era la voluntad de Dios, puesto que ordinariamente nadie se casa con la madre del Hijo de Dios, con lo cual nadie se ve en esa situación única y exclusiva como se vio San José. Por eso es que Dios le pone un ángel que le diga en sueños, pero que le diga lo que tiene que hacer cuando él, después de oración, después de reflexión, toma una determinación y no es la acertada. Toma la determinación que él ve como más correcta en lo que con sus propias luces puede comprender, pero le falta otras cosas, otro conocimiento, que eso se lo dirá el ángel, que lo concebido en ella es del Espíritu Santo, la acción de la salvación viene del Espíritu Santo, la predicación de Jesucristo, la institución de la Iglesia de Jesucristo, pero la salvación viene del Padre. El Padre es el que salva. Por eso Jesús dice: yo no he venido a condenar a nadie, yo no he venido a juzgar al mundo, un juicio de condenación. Yo vengo a salvar al mundo. Eso es lo que a mí el Padre me ha encomendado. Luego ya con esto podemos tener un descanso. Atención todos esos de conciencia escrupulosa, que siempre andan angustiados y amargados, que si el Señor me va a condenar por esto, si me va a condenar por aquello. Yo no he venido a juzgar, a condenar, sino a salvar. ¿Que he faltado en esto? Pues acude a Jesucristo, que Él viene a salvarte. Confía en Él. Y Jesús dice: yo no hablo por mi cuenta, sino lo que el Padre me envía que diga. El Espíritu Santo también: apartadme a Saulo y a Bernabé, a la misión a los que lo voy a enviar. Vemos que habla Jesús, que habla el Espíritu Santo, y a nosotros nos queda el discernimiento. ¿Cómo saber, cómo discernir, cómo comprender cuándo la palabra viene de Dios, viene de Jesús o del Espíritu Santo, o viene del mundo, o viene de mis pasiones, viene de mí, de mi egoísmo, de mi soberbia, de mi imaginación o de mi enfermedad, que también puede venir de ahí? El Espíritu Santo: apartadme, dice, a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué hicieron? Volvieron a ayunar, a orar, y en oración impusieron las manos pidiendo, en la imposición de las manos, pidiendo que venga el Espíritu Santo, que se transmita el Espíritu Santo por esa imposición, para que Él les ilumine y les dirija por los caminos que le destina. Jesús nos dice que Él viene a hablar, pero que no habla de su cuenta, sino lo que el Padre le ha mandado. Aquí tenemos algunos criterios para poder encontrar cómo saber. ¿Estamos dentro de la obediencia? Como Jesús: yo solamente digo lo que me ha mandado el Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre que me envía. Cuando Cristo me da una doctrina, una enseñanza, no va después a contradecirse y a mandarme cosas distintas. No me va a dar permiso
para faltar a los mandamientos. Eso no puede venir de Dios, ni viene del Padre, ni viene del Hijo. Porque Jesús, Él no se toma atribuciones, Él no dice, esta es la doctrina del Padre, pero yo os digo esto otro, sino yo todo lo que digo es lo que el Padre me ha mandado y como el Padre me ha encargado que lo diga. Luego hay un solo origen, Dios Padre, que es el que salva, el que quiere la salvación y nos envía a su Hijo para que nos dé el camino de la salvación. En la obediencia al Padre, en el escuchar a Jesús, pero con este espíritu de sumisión, de obediencia, de respeto, de aceptación, es como vamos a tener este discernimiento acertado. Y luego, el Espíritu Santo es el que nos tiene que iluminar. Pensemos, Saulo y Bernabé salen a una misión, pero es el Espíritu Santo el que les envía. Aquí es donde podemos también reflexionar. San José no tomó decisiones propias. Ahora nos vamos a ir a Egipto a ver aquellas tierras, a hacer el turismo con las pirámides. No se fue a Egipto a hacer turismo con las pirámides. Estaba a lo que el Espíritu le iba diciendo. Pablo y Bernabé a lo que el Espíritu le iba diciendo. ¿Cómo puedo saber esto? Pues es cuestión de analizar ese pensamiento si está de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Está de acuerdo al Espíritu de Dios si sigue la santidad del camino de Dios? Si sigue por los caminos de la obediencia. Si el Espíritu Santo no me va a mandar algo que no sea santo, si sigue por los caminos de la santidad. Por eso hay que analizar esa inspiración, esa emoción, ese impulso, ese deseo que nos surge, si está de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo, con la santidad que el Espíritu Santo va poniendo en la Iglesia. Habrá cosas, y eso es lo que tienen los fundadores, que no están antes puestas en ningún sitio. No pertenece a ninguna orden religiosa la nueva fundación, por decirlo de alguna manera. Pertenece al espíritu de ese fundador. El Espíritu Santo es el que le va guiando por esos caminos, pero si no encontramos que antes otros hayan seguido o donde esté esa fuente, sí que está de acuerdo al Evangelio y sí que está de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor. Pero en la práctica será una actividad, pero dentro de la misma santidad, dentro de la salvación. Y por ahí es por donde vamos viendo si esto es lo que viene de Dios o es algo que nosotros estamos imaginando, poniendo, ilusionándonos. Pidámosle a la Santísima Virgen luz para ver los caminos de Dios. Los caminos de Dios son, según el Espíritu Santo, caminos de santidad. Santidad para uno, que a mí me ayude a santificarme. Santidad para la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo pide que aparten a Bernabé y a Saulo a una misión de predicar el Evangelio para convertir y salvar a otros, que les llegue la palabra de Dios. Cuando ya ponemos otras intenciones de comodidad propia, de provecho propio, de exaltación propia, que aquí a mí voy a ser más considerado, se me va a tener en cuenta, entonces ya nos estamos saliendo de esta línea del Espíritu Santo. Sepamos, pidamos a la Santísima Virgen examinar el espíritu que nos mueve. No nos dejemos llevar de cualquier impulso, cualquier idea que me venga, como buena porque es mía, como algunos tienen, ¿no? La costumbre, todas sus ideas son buenas porque son de Él, pero les falta analizarlas si son del Espíritu Santo. Esto es lo que hoy queremos aprender de San José. Analizar todas las inspiraciones, los movimientos, los pensamientos, los deseos, según el Espíritu, para poder seguir siempre estos caminos de santidad que el Espíritu Santo y nuestro Señor nos van a guiar, a poner, a inspirar. Pues que la Virgen nos ayude a acertar
a discernir los caminos del Espíritu de Dios.